La noche suele parecer solo un intervalo entre un día y otro, pero ¿ya has percibido que hay instantes en que el silencio nocturno parece cambiar de textura? Hay noches en que el aire pesa, otras en que el viento murmura verdades antiguas. Y hay noches raras, casi secretas, en que algo despierta dentro de ti sin que nadie lo vea. Es como si el mundo apagara su ruido por un momento para que pudieras, por fin, escucharte. Tú sientes eso. Incluso sin comprender, algo en ti reconoce cuando el silencio gana profundidad. Toca tus hombros como una brisa escondida, te atraviesa como agua fría sobre piedra caliente. Es en ese tipo de silencio que antiguos maestros encontraban respuestas, y es en ese mismo tipo de silencio que estás entrando ahora, casi sin percibir, casi sin querer. La vida moderna te ha robado ese espacio sagrado. Robo silencioso, casi imperceptible. Notificaciones, demandas, urgencias inventadas, preocupaciones que se repiten como ecos. La mente corre, tropieza, cae, intenta levantarse y antes de que consiga respirar, otra obligación se impone. Hace mucho que intentas mantener el ritmo, intentas agradar, cumplir, entregar, avanzar. Pero algo dentro de ti está exhausto, no por falta de fuerza, sino por falta de silencio. El silencio se ha vuelto demasiado raro, y cuando el silencio se ausenta, el alma, sad, pierde su camino. Pocos saben lo que Guo Pu descubrió al escuchar el amanecer. Mientras el mundo dormía, Guo Pu caminaba por la oscuridad y dejaba que la noche le revelara secretos que ningún libro podía enseñar. Él decía que la abundancia, aquella que se sustenta, aquella que permanece, no nace del esfuerzo ciego ni del acúmulo ansioso. Nace de aquello que haces en la noche, en el intervalo entre un día y otro, en el espacio secreto en que el alma recupera su rumbo. Por eso, los maestros del Feng Shui guardaban una regla silenciosa, la regla del silencio nocturno. Una práctica tan simple y tan poderosa que parecía magia para quien la desconocía. Una práctica que alinea tu espacio, tu energía, tu espíritu y tu destino. Pero el mundo moderno olvidó. Olvidó que existe una hora en que la casa respira diferente. Olvidó que existe un instante perfecto para pedir, para liberar, para reorganizar lo invisible. Olvidó que antes de nacer el día es posible moldear el propio destino. Y quizás estás aquí porque, incluso sin saberlo, tu alma aún recuerda. El viento de la madrugada trae respuestas que la mente olvidó. El silencio nocturno guarda lo que el corazón perdió. Y la noche, cuando está quieta, revela caminos que el día esconde. ¿Tú también sientes esa tensión silenciosa? ¿Esa sensación de estar siempre corriendo y nunca llegando? De siempre intentar, siempre hacer, siempre moverse y aún así sentir que tu vida permanece atrapada en algún punto invisible? Hay un ruido que vive dentro de ti, un ruido construido por la prisa, moldeado por las expectativas, alimentado por miedos heredados. Es el ruido de la mente inquieta. Es el ruido del alma cansada. Es el ruido de quien olvidó escuchar el silencio. Pero el silencio no es ausencia. El silencio es presencia. Es allí donde la energía de tu casa se reorganiza.
Es allí donde tu abundancia encuentra paso. Guo Pu decía que hay dos formas de vivir, una guiada por la fuerza y otra guiada por el flujo. La fuerza cansa, el flujo nutre. Vives cansado porque intentas controlar lo que no nació para ser controlado. Vives ansioso porque intentas prever lo que solo puede ser sentido. Vives agotado porque olvidaste lo simple. La vida responde al silencio, no a la prisa. Por eso, hoy estás aquí. No por casualidad, no por coincidencia, sino porque el silencio te llamó. Y la regla del silencio nocturno está a punto de revelarte lo que tantos buscan en rituales continuos, oraciones repetidas y esfuerzos exhaustivos. Lo que buscas no está en el exceso, está en el intervalo. Antes de proseguir, respira. Más despacio. Siente el aire entrando. Siente el aire saliendo. Siente la vida que hay en ese movimiento tan calma. Hay silencios que gritan más que el ruido. ¿Ya experimentaste intentar tomar una decisión importante mientras todo dentro de ti estaba agitado? La mente corre, la respiración se acorta, los pensamientos se atropellan. Pero cuando el silencio llega, aquel silencio profundo, aquel que no depende del ambiente, sino del espíritu, las respuestas surgen como agua que encuentra su lecho natural. Algo dentro de ti sabe que es necesario volver al centro, volver al flujo, volver a lo que siempre fue tuyo y nunca dejó de ser. La noche es el templo en que el alma se reorganiza. El silencio nocturno es el puente entre tú y el flujo del Tao. Y la regla que Guo Pu transmitió de maestro a discípulo, de generación a generación, era simple y sutil. Todo lo que deseas atraer comienza en el silencio. Nada prospera en el exceso. Nada se alinea en el caos. Él observaba que las casas vibran de forma diferente durante la noche. Los objetos descansan, las paredes absorben memorias, el aire se renueva. Y la energía invisible circula de modo más lento, más puro, más receptivo. Y es en ese momento, cuando el mundo duerme, que la abundancia decide si se aproxima o se aleja. La regla del silencio nocturno decía: quien aprende a dormir con paz, despierta con abundancia. No porque la suerte cambie, sino porque tú cambias. La noche es un espejo de lo que guardas, de lo que ocultas, de lo que acumulas. Y es ahí donde el Feng Shui se convierte en más que organización externa, se convierte en un serio camino espiritual. El maestro Guo Pu decía que la abundancia no entra en casas agitadas, ni en mentes dispersas, ni en espíritus fatigados. La abundancia necesita un espacio para reposar, y es durante la noche que ella busca ese espacio. Es por eso que el silencio importa. Es por eso que la regla existe. Es por eso que estás aquí, ahora. La regla del silencio nocturno no es un ritual complejo. Es un llamado para regresar a tu esencia. Es una forma de alinear tu casa y tu alma con un único gesto. Callar el mundo para escuchar el flujo del Tao. ¿Sientes un eco dentro del pecho? ¿Una sensación de que algo se está abriendo? ¿Que algo está siendo recordado, no aprendido? Si estas palabras tocaron tu corazón, escribe: yo confío en el flujo del Tao. O si algo en ti despertó, di: yo elijo la calma.
Si reconociste tu jornada, escribe: yo regreso a mi centro. Si sentiste ligereza, di: yo permito que la paz me encuentre. Si el silencio habló más alto, escribe: yo abro espacio para que el Tao actúe. Porque ahora la jornada comienza y la regla del silencio nocturno está a punto de revelarte lo que tantos buscan en rituales continuos, oraciones repetidas y esfuerzos exhaustivos. Lo que buscas no está en el exceso, está en el intervalo. La noche avanzaba como un río silencioso cuando sentiste que algo cambiaba en el aire. Una presencia suave, antigua, casi como si la propia oscuridad respirara a tu lado. En ese instante comprendiste, ya no estabas caminando solo. El silencio que antes parecía vacío, ahora era un maestro, y estaba a punto de hablar. Go-Pu siempre decía que hay dos voces en el mundo: la voz que grita y confunde, y la voz que susurra y revela. La primera pertenece al hombre moderno, la segunda pertenece al Tao. Y es solamente en la noche que esa segunda voz puede ser oída. Cuando Go-Pu surgía entre las montañas, su presencia no asustaba. Él caminaba como quien ya conocía el sonido del viento antes de que soplara. Sus pasos eran calmos, pero firmes. Sus ojos calmos como lagos protegidos por la neblina. Y cuando hablaba, parecía que las palabras no salían de él, salían del propio paisaje a su alrededor. En aquella madrugada silenciosa, él se aproximó a ti como un guía que ya esperaba tu llegada. Ningún mantra, ningún gesto grandioso, ningún sonido. Apenas la serenidad de quien aprendió a oír lo invisible. «Tú escuchaste», dijo él. La frase era simple, pero dentro de ella había siglos de sabiduría. Él continuó: la abundancia no comienza cuando el sol nace, la abundancia comienza cuando la noche calla. Y entonces, con un movimiento lento de la mano, él indicó el horizonte aún oscuro. Las montañas se erguían como guardianas ancestrales. Una neblina dorada danzaba entre los bambúes. El cielo cargaba el azul profundo de los minutos anteriores al amanecer. «Mira bien», dijo Go-Pu, «es en este momento que todo se organiza. La energía de la casa, del cuerpo, del espíritu y del destino se encuentran aquí, en el silencio». Tú respiraste. El viento era frío, pero leve. Y el mundo parecía haberse detenido solo para que pudieras comprender. Go-Pu caminó algunos pasos y tú lo acompañaste. Los bambúes se inclinaban con el toque suave del viento, produciendo un sonido casi espiritual, un susurro que parecía decir más que 1000 enseñanzas. Él tocó uno de los troncos y dijo: «El bambú es silencioso, pero nada en el mundo es más confiante que aquello que sabe cuándo callar». Tú percibiste que cada elemento de la naturaleza a su alrededor estaba vivo, despierto, pulsante, como si reconocieran en aquel hombre a un antiguo amigo. Enseguida, él te llevó hasta una pequeña casa de madera al pie de la montaña. No era grande ni lujosa, pero había allí un equilibrio perfecto entre estructura y espíritu. El tejado de madera oscura, la linterna apagada en la entrada, piedras lisas formando un camino simple hasta la puerta.
todo respiraba calma. «Esta es mi morada», dijo él, «y es aquí donde la regla del silencio nocturno nació». Al entrar, tú percibiste algo que, sorprendido, nunca habías sentido antes. La casa parecía viva. No viva como un ser humano, sino viva como un río, como un árbol, como el viento. Cada rincón parecía cargar intención. Cada objeto parecía conocer su lugar, y nada emitía ruido. Era como si la casa hubiera aprendido a meditar. El Feng Shui, explicó Guo Pu, no es solo arreglo de muebles, ni superstición, ni intento de controlar la suerte. El Feng Shui es escuchar lo invisible. Él pasó la mano por el aire en movimientos lentos, como si acompañara corrientes que sus ojos no podían ver. La energía se mueve como el viento. Ella danza, circula, baja, sube, reposa, se levanta. Y cuando la casa duerme, esa energía se reorganiza. Es por eso que la noche es sagrada. Tú lo oíste como quien oye la propia alma hablando a través de una voz externa. «Su mundo corre demasiado», dijo él. «Ustedes duermen cansados, despiertan cansados y llaman a eso vida. Olvidan que el espíritu humano necesita silencio y olvidan que la abundancia busca silencio para entrar». Él se aproximó a la ventana. Afuera, el viento de la madrugada tocaba las hojas de los bambúes como dedos invisibles afinando un instrumento. «Cuando la noche llega», dijo el maestro, «tu casa respira, libera memorias, absorbe intenciones, acoge el descanso. Si el silencio es respetado, ella despierta limpia. Pero si la noche es tomada por ruidos, exceso, dispersión, la energía se quiebra y la abundancia no encuentra camino para permanecer». Tú sentiste un escalofrío leve en la nuca, no de miedo, de reconocimiento, como si algo que siempre supiste, pero jamás nombraste, hubiera finalmente encontrado palabras. Guo Pu encendió una pequeña lamparita. La llama subió despacio, creando una luz suave, ámbar, que danzaba con el aire. En la sabiduría ancestral, él explicó, la noche es el reino del yin. Es la fuerza receptiva, profunda, silenciosa. Todo aquello que desea recibir necesita del yin. La abundancia también. Tú observaste la lamparita. La llama era delicada, pero iluminaba todo el ambiente. Es por eso que los maestros guardaban la regla del silencio nocturno. Cuando aprendes a silenciar, aprendes a recibir. La noche se convierte en un portal. La energía de la casa se reorganiza y el flujo del Tao, Hoful, encuentra paso hasta tu vida. Él colocó la lamparita sobre una mesa de madera clara. La luz revelaba marcas discretas de tiempo, como cicatrices nobles. Lo que fluye con el tiempo, confídense el tiempo. La frase flotó en el aire como un murmullo eterno. Tú la sentiste atravesar tu piel, tu corazón, tu memoria. El silencio, continuó él, no es vacío. El silencio es una seria dirección. Es en él que la casa entiende hacia dónde apuntar. Es en él que el alma entiende lo que necesita soltar. Es en él que la abundancia entiende dónde debe reposar. Guo Pu se aproximó a ti y tocó tu hombro con ligereza.
Ahora estás listo para aprender las claves espirituales. Claves que no se abren con fuerza, sino con presencia. Claves que no se usan con prisa, sino con calma. Claves que no se memorizan, sino que se vivencian. Tú respiraste nuevamente y por primera vez en mucho tiempo tu respiración parecía realmente profunda. Ven, dijo el maestro, el silencio ya te eligió. Ahora es hora de abrir las puertas que nunca deberían haber sido cerradas. En el instante en que diste el primer paso detrás de él, sentiste que estabas adentrándote no solo en un nuevo espacio, sino en un nuevo estado del ser. Como si cada sonido, cada sombra, cada brisa anunciara que algo profundo estaba a punto de ser revelado. Y tú sabías que estabas listo. Cuando tú atravesaste el umbral de la casa del maestro, algo imperceptible cambió en el aire. Era como entrar en un lugar donde el tiempo no avanza, él se expande. El silencio allí no era ausencia, era presencia profunda, sólida, casi palpable. Guopu caminaba a tu frente con pasos lentos, pero seguros. Como alguien que conoce cada hilo invisible que conecta el espacio al espíritu. Antes de que aprendas a aplicar la regla del silencio nocturno, dijo él, necesitas comprender las claves que abren ese portal. Son pocas, pero cada una contiene un mundo entero. Tú te sentaste sobre un tatami de fibra clara. La lamparita aún danzaba al lado, proyectando sombras suaves en las paredes de madera. El maestro se colocó delante de ti, como la calma encarnada. La noche, comenzó él, es el libro donde el destino se reescribe. Pero para que tu vida encuentre un jocoso flujo, es preciso aprender a moverse como el agua, a reposar como la montaña, a oír como el viento. Es por eso que ahora te entregaré las claves. Él levantó la mano. La noche suspendió la respiración. Y entonces la primera clave se abrió. 1. La pausa del río. Pausar es serio. El río, dijo Guopu, nunca corre sin dirección. Él observa, él siente. Cuando encuentra piedras, él no lucha, él pausa, él se moldea, él encuentra otro camino. Así es la energía de tu casa por la noche. Si te adormeces en el caos, la energía intenta correr donde no debería. Si te adormeces disperso, la energía se pierde en pensamientos que no pertenecen a tu destino. Si te adormeces angustiado, la energía se encoge como agua represada. Por eso el maestro decía: antes de dormir, detente, aunque sea por solo un minuto. Detente, respira, escucha. La pausa del río es el instante en que recoges tu energía para que ella sepa hacia dónde debe fluir durante la madrugada. Cuando haces eso, la casa entiende. Es hora de volver al eje. Es hora de armonizar. Y la abundancia, encuentra paso. Microreflexión. Toda respuesta nace en el silencio. 2. La fuerza del bambú. Flexibilidad es sabiduría. Guopu caminó hasta la puerta y tocó un haz de bambúes que se balanceaba suavemente en el viento. Ellos se curvaban sin miedo,
Se doblaban sin romperse, se movían con la noche como quien danza al sonido de su propia existencia. El bambú, dijo el maestro, no se opone al viento. Él se curva. Es por eso que nunca se parte. La abundancia sigue ese mismo principio. Ella no entra en casas rígidas, llenas de acúmulos, objetos sin vida, pensamientos inflexibles. Antes de dormir, continuó él, libera un poco del exceso. Un objeto que ya no tiene alma. Una ropa que aprisiona memorias antiguas. Un cuaderno lleno de preocupaciones. Liberar un poco, todos los días, es permitir que lo nuevo encuentra espacio. La riqueza no habita lugares que insisten en permanecer iguales, dijo el maestro. Ella busca movimiento, ligereza, espacio. ¿Tú entendiste? Para recibir es preciso abrir espacio. Para abrir espacio es preciso flexibilidad. Y flexibilidad es fuerza, no debilidad. Microreflexión. Nada necesita ser empujado. El reflejo del lago. La mente calma refleja el cielo. Guo-Pu abrió la ventana. Afuera, el lago reposaba bajo el cielo aún oscuro, tan inmóvil que parecía vidrio. Cuando el maestro apuntó a su superficie, tú percibiste el cielo reflejado con perfección. Cuando el lago está calmo, dijo él, el cielo se revela. Cuando la mente está calma, el destino se muestra. Tú percibiste la profundidad de esa verdad. ¿Cuántas veces intentaste tomar decisiones en medio del torbellino? ¿Cuántas veces buscaste respuestas en la ansiedad, en el miedo, en el exceso de pensamiento? La regla del silencio nocturno, explicó el maestro, nace de esta imagen. Antes de dormir, permite que la mente se convierta en lago. Apaga el ruido del día. Aleja el torbellino de los pensamientos. Suelta lo que no será resuelto ahora. El lago no busca reflejar. Él simplemente refleja cuando está quieto. Así también tu vida. Cuando la mente se calma, la claridad llega. Cuando la claridad llega, el camino se abre. Microreflexión. La calma ve lo que la prisa oculta. 4. El viento invisible. Moverse sin forzar. El maestro caminó hasta la puerta abierta y dejó que el viento entrara en la casa. Él pasó por ti como una presencia viva, leve, casi imperceptible, pero inmensamente real. El viento es invisible, dijo Guo-Pu, pero es él quien mueve el mundo. Así también es la energía de tu vida. Él continuó. Muchas personas intentan forzar la abundancia, fuerzan decisiones, fuerzan respuestas, fuerzan resultados. Y cuanto más fuerzan, más distante queda todo. El viento enseña lo opuesto. La verdadera fuerza no empuja, ella conduce. Durante la noche, tu casa es guiada por esa misma brisa invisible. Ella organiza lo que necesita ser organizado, alinea lo que estaba disperso, conduce lo que estaba perdido. Para eso, tú necesitas permitir que ella entre. ¿Cómo? Dejando que el día termine antes de iniciar el otro. Soltando la necesidad de control, aceptando que la vida tiene un ritmo que no puede ser apresurado. El viento invisible es el Tao tocando tu existencia. Microreflexión. Moverse sin forzar es permitir que el destino te encuentre.
5. La montaña interior. Calma es centro y poder. La última clave era la más silenciosa. Guo-Pu te llevó hasta una pequeña piedra colocada en el centro de la sala. Ella no tenía brillo, ni forma especial, ni ornamentación. Y aún así, tú sentiste algo misterioso, profundo, casi inmutable, emanando de ella. Esta piedra, dijo el maestro, representa la montaña dentro de ti. Todos cargan una, pero pocos saben permanecer en ella. Él cerró los ojos. El silencio se densificó como niebla. Para que la regla del silencio nocturno funcione, tú necesitas dormir como una montaña, estable, enraizado, en paz. Cuando el alma reposa en la montaña interior, nada externo consigue invadir, ni preocupaciones, ni miedos, ni el ruido del mundo. La noche, dijo él, no es para luchar, es para regresar al centro. La montaña interior es el punto donde el corazón descansa. Y cuando el corazón descansa, la abundancia hopeful se aproxima. Microreflexión. La calma es el mayor poder que existe. Las claves estaban entregadas y algo en ti había hopeful cambiado para siempre. Tú sentiste como si cada una de esas claves abriera una puerta que, sorprendente, no sabías que existía. Como si el silencio a tu alrededor ganara profundidad. Como si tu casa, incluso distante, estuviera escuchando todo. Preparándose para recibir esa hopeful nueva forma de vivir. Guo-Pu recogió la lamparita. La llama permaneció firme, como si también comprendiera la sacralidad de aquel instante. Ahora que recibiste las claves, podrás comprender el ritual. Pero recuerda, el ritual no funciona sin presencia, no funciona sin silencio, no funciona sin entrega. Él tocó tu hombro y completó. Y quien aprende a silenciar, aprende a transformar. Si estas claves abrieron algo en ti, comparte este mensaje. O escribe, yo dejo que el flujo me guíe. Si una verdad te tocó, di, yo respiro la sabiduría del silencio. Si algo se abrió dentro de ti, declara, yo permito que el Tao conduzca mis pasos. Si sentiste expansión interior, escribe, yo acojo la serenidad como camino. Ahora, todo está preparado para lo que viene a seguir. El silencio dentro de la casa de Guo-Pu parecía haber ganado cuerpo. Él no era más apenas ausencia de sonido. Era densidad, era presencia, era como un manto leve y al mismo tiempo profundo que envolvía todo. El suelo de madera, la lamparita encendida, los bambúes que se balanceaban afuera, tu propio pecho. Guo-Pu caminó hasta el centro de la sala. El maestro se movía como agua que conoce cada piedra del lecho del río. Ningún gesto era desperdiciado. Ninguna palabra surgía antes de la hora correcta. Si llegaste hasta aquí, dijo él, con la voz baja como la propia madrugada, es porque el silencio ya te eligió. Y entonces él completó. Ahora, lo que era palabra se convertirá en práctica. Esas palabras tocaron algo profundo dentro de ti. Era como si tu espíritu diera un paso más allá de lo que tu mente aún comprendía.
Tú sentiste que estabas a punto de atravesar un umbral, invisible, pero decisivo. Guopu se aproximó a la ventana. El cielo estaba comenzando a clarear, pero aún no había amanecido. Aquel exacto momento, entre noche y día, parecía contener un portal. Es en esta frontera, dijo el maestro, que la abundancia decide hacia dónde fluir, y es en ella que tú aprenderás el ritual. Él hizo un gesto para que te aproximaras. Obedeciste, sintiendo que cada paso te llevaba más profundo dentro de ti mismo. Antes del ritual, recuerda, la noche es una guardiana. Ella guarda secretos, guarda el silencio, guarda el movimiento invisible del chi y guarda sobre todo el regreso de tu espíritu al centro. Entonces Guopu colocó una pequeña vasija sobre la mesa. En ella había agua clara, tan pura que reflejaba la luz de la lamparita como un fragmento de luna. Esta agua, dijo él, representa la energía viva que recorre tu casa todas las noches. Es en ella que el silencio se deposita. Es en ella que la armonía se purifica. Es en ella que tu abundancia, ojalá, encuentra camino para entrar. Él aproximó la mano a la superficie del agua sin tocarla, apenas sintiendo su vibración. Cuando tú silencias, el agua dentro de ti se calma. Y cuando esa agua se calma, todo se reorganiza. Tú respiraste hondo. Parecía que podías sentir aquella agua vibrando dentro de tu propio pecho. El maestro continuó: mira a tu alrededor. La madera de esta casa representa la vida que crece. El fuego de la lamparita representa la claridad que ilumina. La tierra bajo nuestros pies representa el enraizamiento. El viento de afuera representa el movimiento del Tao. Y tú, completó él, eres el centro donde todos esos elementos se encuentran. Había algo hipnotizante en la forma en que él decía eso, como si te estuviera recordando una verdad que tu alma ya sabía, pero había olvidado. Guopu entonces retiró un puñado de sal de una pequeña caja de madera. Era sal gruesa, cristales irregulares como pequeños fragmentos de montaña. Él esparció una pequeña cantidad alrededor de la vasija de agua. La tierra purifica. El agua recibe, el fuego ilumina, el viento moviliza y el silencio consagra. Él cerró los ojos por un breve instante. El aire pareció volverse más denso, más lleno de presencia. Antes de que atravesemos, quiero que guardes esto. Microreflexión. Antes de ser oído por la vida, escúchate en el silencio. Guopu abrió los ojos nuevamente. Y entonces el ritual comenzó. El ritual del silencio nocturno. El acto sagrado que permite que la abundancia, Hopen, encuentre paso durante la madrugada. El maestro posicionó la vasija de agua en el centro de la mesa de madera, alineada con la lamparita encendida. La luz tocaba la superficie del agua, creando pequeños reflejos dorados que danzaban como si respondieran a la respiración del mundo. Este ritual debe ser hecho antes de dormir, explicó él. No importa si tu casa es grande o pequeña, simple o adornada, antigua o reciente. La energía no reconoce apariencia, ella reconoce intención.
Tú te aproximaste. Guopu alzó la lamparita y la colocó del lado derecho de la vasija. Primero, dijo él, tú necesitas crear el silencio. Él hizo señal para que cerraras los ojos. Tú obedeciste. Respira profundamente. Inspira como quien recibe la noche. Expira como quien libera el día. Tu respiración comenzó a calmarse. Deja que la mente se convierta en lago, dijo el maestro. Deja que el cuerpo descienda como el bambú al viento. Deja que el espíritu se asiente como la montaña. Tú sentiste un calmo peso agradable en los hombros, como si algo finalmente hubiera parado de luchar dentro de ti. Ahora abre los ojos, dijo él. Tú abriste. La luz de la lamparita parecía más intensa. El agua parecía más silenciosa. Tú, más presente. Aproxima tus manos a la vasija, instruyó el maestro. Tú aproximaste. No tocaste el agua, apenas dejaste tus palmas flotar sobre la superficie. Esta es el agua de tu casa, dijo él. El agua que absorbe, que conduce, que transforma. Ahora ofrécele el calmo silencio que recogiste. Tú no entendiste cómo hacer eso, pero el misterioso silencio te guió. Tú cerraste levemente los ojos, permitiendo que tu propio silencio se derramara por la palma de las manos. Tú sentiste la vibración cambiar. Guopu sonrió. Él sabía que tú habías entendido. Ahora, el segundo gesto, dijo él. Con la punta de los dedos, él tocó la superficie del agua con cuidado. La lámina se abrió en círculos suaves. El toque despierta. El agua responde. La energía se mueve. Él hizo señal para que tú también tocaras. Tú tocaste. El agua vibró. Pero algo diferente sucedió. La vibración parecía extenderse hacia dentro de ti. Eso es el chi, dijo el maestro, la energía de la casa reconociéndote a ti. Y tú reconociendo la energía de la casa. Él entonces depositó un cristal de sal dentro del agua. El sonido fue suave, casi inaudible. Pero el efecto fue inmediato. El agua brilló más. La sal purifica. El agua recibe. La noche armoniza. Él alzó la vasija con ambas manos. Ahora tú harás esto todas las noches. Crearás el silencio. Tocarás el agua. Te permitirás ser tocado por ella. Y dejarás que la casa reorganice lo que necesita ser reorganizado mientras tú duermes. Después colocó la vasija en el suelo exactamente en el centro geométrico de la casa. Este lugar es el ombligo de la energía, dijo él. Es donde el chi se concentra y se renueva. La lamparita fue posicionada al lado de la vasija, iluminándola por entero. Y ahora, dijo Guopu, solo observa. Tú observaste. Y viste algo que nunca habías visto antes. El agua parecía moverse sola, como si respirara, como si estuviera viva. Es esto lo que sucede todas las noches, explicó el maestro. Solo que ustedes no ven. Solo que ustedes no perciben, solo que ustedes no respetan el silencio necesario para que esto suceda. Él hizo una reverencia leve a la vasija y entonces
te miró con profundidad. Cuando duermas, deja que esto continúe. Tu casa sabe qué hacer. La abundancia sabe a dónde ir. El silencio mostrará el camino. Tú sentiste una paz tan profunda que parecía imposible cargarla dentro del cuerpo. Pero allí estaba ella, silenciosa, viva, como el agua de la vasija. Guo Pu colocó la mano sobre tu pecho. La travesía está hecha. Y en aquel instante tú comprendiste. El ritual no era solo un gesto externo, era un regreso interno. Eras tú volviendo al centro de tu propia vida. El silencio nocturno ahora era un aliado, un maestro, un guardián. Y tu casa, aquella que tú creías común, era, en verdad, un templo. Todo estaba conectado, todo estaba despierto, todo estaba listo. La noche comenzaba a ceder espacio al primer soplo del amanecer. No era aún luz, era apenas un susurro de claridad, una invitación suave para que el mundo despertara. Pero tú permaneciste allí, inmóvil, sintiendo el eco del ritual vibrar dentro y alrededor de ti. Era como si cada átomo de la casa estuviera respirando a otro ritmo. Como si el silencio hubiera cambiado de textura. Ahora era cálido, acogedor, casi sagrado. Guo Pu te observaba con la serenidad de quien conoce el camino de cada viento que atraviesa la montaña. Ahora, dijo él, tú entiendes por qué la noche era tan importante para los antiguos. No porque temíamos la oscuridad, sino porque sabíamos que en ella el destino se reorganiza. La noche no es ausencia, la noche es matriz. Él caminó hasta la vasija de agua. La superficie estaba completamente calma, como si reflejara no solo la lamparita, sino también todo lo que fue transformado dentro de ti. El viento llevó el peso y, con fe, devolvió sabiduría, dijo el maestro. La frase no parecía solo dicha, parecía escrita en el aire. Tú sentiste la verdad de aquella afirmación. Era exactamente eso lo que sucedía dentro de ti. Un peso antiguo, de prisa, de miedo, de intentos frustrados, se había soltado. Y en su lugar, algo más leve, más profundo, más sabio había nacido. La lamparita continuaba encendida y la llama oscilaba como si celebrara el momento. El agua sigue y lo que fluye con ella nunca se rompe, continuó el maestro. La casa parecía concordar. Había algo en ella, en el aire, en el suelo, en las paredes, que parecía haber sido purificado, realineado, renacido. Como si el ritual hubiera despertado algo que estaba adormecido. Tú miraste a tu alrededor y percibiste la verdad simple que Guo Pu había intentado enseñarte desde el principio. No era sobre tener una casa perfecta, sino sobre tener un espíritu que consiguiera sentir el silencio. No era sobre decorar el ambiente, sino sobre honrar el flujo. No era sobre forzar la abundancia, sino sobre permitir que ella encontrara lugar. Guo Pu entonces se aproximó a la ventana y observó la línea del horizonte, donde una tenue luz comenzaba a quebrar la oscuridad. El silencio guarda lo que la mente olvida. Era la tercera frase, y ella te atravesó como una flecha de comprensión. La mente siempre intenta controlar. El silencio siempre sabe.
La mente intenta prever, el silencio percibe. La mente quiere dominar. El silencio revela. Y tú finalmente entendiste. La regla del silencio nocturno no era apenas un ritual, era una postura, una forma de caminar por la vida, una forma de dormir, de despertar, de existir. Guopu se volvió hacia ti. Cuando tú duermes en silencio, tú, despiertas en abundancia. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste dentro de él. Él caminó hasta la vasija una última vez, pasó la mano sobre la superficie del agua sin tocarla, y la vibración leve que surgió parecía resonar dentro de tu pecho. La abundancia no entra por la fuerza, dijo él. Ella entra por la claridad. Y la claridad nace en el silencio. Tú sentiste que estabas delante de un cierre, no fin, sino síntesis. El tipo de cierre que cose todo lo que vino antes en un punto de quietud profunda. Guopu recogió la vasija. La alzó como quien alza un pequeño altar. Y entonces dijo: recuerda, tu casa es un espejo de tu esencia, y tu esencia es un reflejo de lo que tú permites silenciar dentro de ti. Él aproximó la vasija a tu pecho, y tú percibiste que el agua ahora reflejaba tu rostro con sorpresiva nitidez inusual. Mira, dijo el maestro, el agua solo refleja cuando está quieta. Tu vida también. Un viento suave atravesó la casa, haciendo el bambú de afuera cantar como flauta antigua. El momento era tan silencioso que parecía música. Guopu entonces dejó la vasija sobre la mesa nuevamente, y con un gesto lento, casi un saludo al destino, apagó la lamparita. La llama se retrajo como un pequeño ser que cumplió su función. La oscuridad final envolvió el espacio por algunos segundos antes de que la luz del amanecer asumiera su lugar natural. Ahora estás listo para caminar sin ruido, dijo el maestro. Listo para permitir que la regla del silencio nocturno transforme tu vida todas las madrugadas. La luz del amanecer comenzó a extenderse por la madera del suelo, dorada, suave, casi líquida. Y entonces, como si estuvieras sellando el aprendizaje dentro de tu espíritu, Guopu colocó la mano sobre tu pecho. No lleves de mí las palabras, dijo él, lleva el silencio. Tú cerraste los ojos. La respiración se volvió profunda. Todos los ruidos internos cesaron. La mente parecía un lago, el cuerpo un bambú, el corazón una montaña. Y en aquel instante tú supiste, con una confidente certeza que no necesitaba explicación, tu vida no sería la misma. Si esta jornada trajo paz a tu alma, escribe: yo sigo en armonía. O si el silencio habló contigo, di: la calma es mi fuerza. Si algo floreció en ti, escribe: yo escucho lo invisible. Si encontraste claridad, di: yo camino con el Tao. Si reconociste tu esencia, escribe: yo honro el silencio que me guía. El silencio no es el fin, es el comienzo de lo que permanece.